44 o al correo auxadmin.villa@gpromexico.mx. Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats, como todos los lunes. Contento, licenciado. Bienvenido, buenas tardes. Mi querido Hugo, me gustaría hacer 5 eventos, tratar de relatarlos. Yo creo que comenzamos una semana que desafortunadamente amenaza con muchas cosas muy preocupantes. Entonces quiero mencionarlos y hacer una reflexión final. En primer lugar, el triunfo el día de ayer de Giorgia Meloni en Italia. Es una mujer que en su juventud se identificó con Mussolini, con el fascismo. Se le ubica, a mí no me gusta mucho esta terminología, como de extrema derecha. Cierran filas con ella Berlusconi, Matteo Salvini, que es Fuerza de Italia, y las 5 estrellas. Me parece que Italia, y es una reflexión interesante que dejo al auditorio a su reflexión, porque sin duda es el país que más ideólogos, que más estudiosos de la política ha dado. Italia tiene varias corrientes, varias escuelas, la escuela de Turín, la escuela de Roma, desde Nicolás Maquiavelo en Florencia, el derecho romano, y si todavía nos vamos en el camino, Gaetano Mosca, Antonio Gramsci, un gran ideólogo marxista, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, y es el país más inestable políticamente de Europa. El promedio de los gobiernos de la Segunda Guerra Mundial a la fecha es 1 por año. El que más ha durado en el cargo es Berlusconi, Silvio Berlusconi, que duró 2 años, y después de estar sujeto a un proceso penal y que se le castiga por evasión fiscal, retorna al Senado. Entonces, obligaron a la renuncia de Mario Draghi, que venía con la experiencia de ser el director del Banco Central Europeo y estaba reencauzando la economía, que tiene serios problemas en Italia. Entonces, es el principio de la derecha. ¿Cómo va a gobernar Meloni? ¿Va a retirar a Italia de la Comunidad Europea? ¿Va a ser otro Brexit? Ya último. Y mira, yo ya la veo más centrada, más equilibrada. Yo creo que todo mundo está buscando un poco la moderación, el centro. El segundo evento, que es el que me quiero relatar, ahí viene la elección en Brasil. Lula da Silva contra Jair Bolsonaro. Otra vez una crisis de tipo político. 12 candidatos que tienen serias impugnaciones, inclusive ya conocidos por el pueblo brasileño. También hubo juicio de corrupción contra Lula da Silva. Pero yo te garantizo que si gana Lula da Silva no va a ser como la primera vez. Está ya mandando señales, como también, por ejemplo, está modificando su política Gabriel Boric en Chile, que está ya caminando hacia la moderación. O sea, yo creo que esto es muy importante. Ya en discursos recientes condena a Venezuela, condena a Cuba, habla de la defensa de los derechos humanos. Tercera cuestión que entusiasma mucho, lo que está pasando en Irán, en donde sacrificaron a esta muchacha de 22 años, Mahsa Amini, que porque llevaba mal puesto el trapo de la cuestión del pañuelo islámico, y viene una protesta de todas las mujeres que puede extenderse a todo el Medio Oriente, porque ahí está la cuestión en Afganistán y todos estos países, la misma Palestina, de cómo tratan a las mujeres. Entonces me parece que lo que está pasando en Irán puede ser sumamente importante en la lucha de la mujer tan larga, peleando por lo que les corresponde y por sus derechos y por sus posicionamientos. ¿Un parteaguas tal vez?
puede ser un parteaguas porque Irán es un país pues con tradición musulmana, con tradición de un machismo y de un racismo penetrante, ¿no? Entonces sí puede ser un cambio de cultura política sumamente trascendente con repercusiones mundiales, ¿no? El cuarto asunto, pues lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, Putin acorralado. Me gustó mucho la respuesta de Antony Blinken frente a el representante de Rusia en la Asamblea de la ONU, en el Consejo de Seguridad, cuando se empezó a quejar y todo, y Antony Blinken le dijo, dígale al presidente Putin que detenga el horror que él comenzó. Me parece que ahí también pudiéramos ver un giro importante en cuanto a que ya hay inquietud, ya hay fricciones dentro de la élite, dentro de la nomenclatura, como se llama, de los que gobiernan Rusia, y que esto pudiera debilitar a Putin. Hay una gran rebelión de la misma ciudadanía, de los mismos hombres que están en edad, porque los están llamando para ser recluidos e ir a pelear a una guerra que consideran injusta. Entonces yo creo que el conflicto de Ucrania y Rusia, que desafortunadamente puede durar, pero va a cambiar la geopolítica y nos va a cambiar en muchísimas cosas en todo el mundo. Y el quinto caso que yo quisiera también y abordar es la situación de Ayotzinapa. Fíjate que yo he sostenido en este programa, Hugo, en muchas ocasiones nuestro endeble Estado de Derecho. Como este asunto tiene 8 años, hoy cumple 8 años, no logra aclararse, no tenemos una explicación que satisfaga a los 43 padres de familia de lo que aconteció. No sabemos qué aconteció, un crimen de 43 gentes. Ahora sale una versión, se filtra un documento. Yo no sé por qué al Estado mexicano, en lo que se refiere al derecho, siempre nos salen mal las cosas, las averiguaciones, las investigaciones penales, involucramos gente, después se da marcha atrás, se ve un conflicto interno ya entre Alejandro Encinas y Germanero, o sea, verdaderamente esto lastima mucho, porque sinceramente, y lo he dicho, si no hay respeto a la ley, todo lo demás sale sobrando. O sea, ahí no hay de izquierda o derecha, no, la ley se respeta, la ley se observa y se cumple, y eso lo podemos confirmar en todos los estados que tienen desarrollo, que tienen nivel de bienestar. ¿Por qué? Porque hay seguridad y porque hay confianza y porque se ve que la autoridad ejerce lo que le llaman la fuerza legal. Todo esto me lleva a que tal vez tengamos una crisis en la política, tengamos una crisis en cuanto a que requerimos de los ideales, de los principios. A mí me gusta mucho una frase de un gran pensador, Charles Peguy, que dice: la política se burla de la mística, pero es todavía la mística la que nutre la política. Entonces yo creo que ahí está el gran desafío que tenemos partidos políticos, clase política, de darle mística. Esta palabra podría sonar como hasta ingenua, pero definitivamente alguien también decía que el siglo XXI o es espiritual o no es. ¿Qué es lo espiritual? Lo contrario a lo material. Entonces sí, la política requiere de cierta espiritualidad, aunque esto suene iluso o ingenuo. Bueno, y como dice usted, ese sería su comentario. Ahí yo voy yo. Porque ahora resulta que son 8 temas que vamos a revisar. Entonces quiere decir que de los 5 que tengo, entonces vas a agregar 3. Bueno, Snowden, ya Putin le ha otorgado la ciudadanía rusa. Mira, Snowden, yo leí un libro sobre él, y hay una diferencia contra Julian Assange. Lo pone un pensador, un filósofo, Sevran Todorov, un filósofo que falleció hace 2 años, francés, aunque su nombre te desconcierta, pero lo pone como un insumiso que le hizo un gran beneficio. O sea, este hombre sí, y él se va a Japón, llama al periodista y le confiesa lo que sucedió. O sea, ahí sí me parece que, a diferencia de Assange, que se mete en cuestiones de seguridad militar y que transforma lo que le llaman los Wikileaks, Snowden sí lo hace por la convicción de que ve que se está
lesionando la intimidad, la privacidad de las personas. O sea, que eso es un enorme desafío en el siglo XXI de parte de los estados, de las autoridades. Hasta Angela Merkel tenía intervenido su teléfono. Entonces, yo creo que ahí como que Putin quiere mandar un mensaje de no ser el que está cometiendo los atropellos y la violación de derechos humanos en Ucrania, sino que le da la ciudadanía a Snowden, y también un mensaje a Estados Unidos de posicionamiento. Pero yo sí tengo, repito, este libro que yo leí, le tengo cierta admiración a Snowden, que no es el caso de Assange. Ahí y vería yo, y me parece que fue correcto, que bueno que alcance la ciudadanía rusa y se sienta bien allá en Rusia. Vamos aterrizando a México ahora. Pues ya hoy decía el presidente que la consulta para analizar esto de la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028 y el traslado de la Guardia Nacional a Sedena, pues no es necesario que la haga el INE, que es nada más para conocer la opinión, el sentir de la gente. Mira, yo creo que el señor presidente López Obrador debe hacer una consulta, ¿sirve o no sirve la Constitución? Porque está violándola. El artículo 115 de la Constitución dice: los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios siguientes: seguridad pública en los términos del artículo 21, policía preventiva municipal y tránsito. O sea, el ataque al crimen organizado debió haberse iniciado desde los municipios y el Estado. Este fue un error de Felipe Calderón cuando le dio un palo al avispero, como lo dijo también Andrés Manuel. Sí, fue un error. ¿Lo reconoce usted? Yo lo reconozco. O sea, cuando él le declara la guerra se pone hasta el uniforme. ¿Por qué? Porque dice, aquí viene el ejército y entonces aquí van a salir corriendo. No, se debió haber empezado por la policía local, por la policía municipal. Sin lugar a duda, lo que sucedió, el crimen organizado rebasó a las policías municipales y a las policías estatales. Edna Jaime, que es para mí una gente muy estudiosa que preside México Evalúa, lo dijo: ninguna nación en el mundo ha superado el problema de inseguridad sin una policía municipal vigorosa. Entonces se está violando la Constitución el señor presidente, que protestó cumplir. El artículo 35 prohíbe que se haga consulta sobre cuestión de seguridad, y si se hace una consulta, el órgano idóneo es el INE. Entonces todo esto está profundizando, todo esto yo sinceramente no lo entiendo, no veo que es una estrategia, porque no se habla sobre la Constitución, se está buscando rendijas, subterfugios. Tal parece que es una inercia que no podemos vencer. Repito, aquí está clarísimo. El artículo transitorio quinto, cuando se fijó un plazo hasta el 24, era una especie de suspender la Constitución, porque era provisional. El artículo 29, perdón que me meta yo en tanto detalle, pero es necesario que la opinión pública lo conozca. El artículo 29 habla de suspensión de garantías en caso de emergencia. Cuando el presidente y el Consejo de Ministros, es en el único caso que se habla de Consejo de Ministros, ve, por ejemplo, una invasión o algo, entonces suspende las garantías individuales, suspende los derechos humanos. Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio por la situación de emergencia. Eso equivalía al quinto transitorio, también una mala reforma. Por un transitorio modificas la Constitución, porque de hecho se está optando por el 29, o sea, está suspendiendo de cierta manera las garantías, dándole al ejército una tarea que no le corresponde y que está expresamente prohibido, porque el 129 de la Constitución lo dice claramente: en tiempos de paz el ejército está en los cuarteles. Y el presidente lo había ofrecido. Entonces ahora se va a hacer una consulta que no es vinculante, no puede ser vinculante. No, esto hay que analizarlo jurídicamente, esto hay que analizarlo en los términos de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución?
Pero está señalando que el municipio, señores, a fortalecer. El 7º transitorio, cuando lo modificó el señor presidente, hablaba de que en tanto se cumplía esta tarea de la Guardia Nacional, se le iba a inyectar recursos a los estados y a los municipios para crear ahí los medios para detener la violencia, para detener el crimen. No se hizo, se violó ese 7º, no se cumplió, y entonces ahora se quiere extender a otro sexenio. Ahí también estamos viendo un proyecto transeccional. En última instancia que lo decida el próximo presidente. Repito, ¿por qué el 24? Cuando va a haber la elección, ¿por qué va a estar el ejército en la calle? O sea, por donde se vea, me parece que es una política totalmente equivocada. La última, Raúl Ojeda, el conciliador, dice él se denomina así, y que Tabasco necesita un conciliador para el próximo gobernador. Mira, mi estimado Hugo, ya te lo he dicho, yo creo que nunca en la historia de Tabasco ha habido tantos aspirantes a la gobernatura. Ya la lista, yo creo que si nos ponemos aquí vamos a requerir varios minutos para tener que mencionar a todos los que aspiran. Pero hoy hablemos de Ojeda. Me parece que estamos en lo que Porfirio Muñoz Ledo lo definió, en la corchaletización de la política. Veamos un poco la historia de Tabasco, veamos los que aspiraban. Otra vez aquí viene la reflexión ética. ¿Soy el indicado? Pero Ojeda tiene experiencia. Pero si hace unas semanas aquí decía que Morena era una porquesa. ¿Cuándo? Aquí lo dijo, que Andrés Manuel era el gran presidente, pero Morena es un partido terrible, es un partido... Yo no entiendo a mi amigo Raúl. Ahora, ¿va a ser conciliador desde Morena? ¿Morena es conciliador? Morena nos barre en el 24, nos quiere avasallar, nos quiere deprimir. ¿No vimos la elección del 21? ¿No vimos cómo ganaron y cómo hicieron lo que hicieron? Por Dios, no entiendo. Créeme que tengo una enorme amistad, afecto, gratitud por Raúl Ojeda. No sé qué hace en las filas de Morena. ¿Dónde debería estar? Pues debería estar, bueno, yo creo que ya pasó por todos los partidos, porque yo creo que fue del PRI, fue del PRD. No fue del PAN. No, ahí es en donde debió haber ido. Pero ahí no fue. Es en donde debió haber ido. Fue. Pero no fue, sí medio tocó la puerta, porque quiso en un momento la alianza, quiso en un momento que el PAN lo apoyara, cuando era la elección extraordinaria, que por cierto... hubiera ganado. Afortunadamente no me lo pidió porque me iba a meter en un problema por la amistad y el afecto que le tengo, pero yo nunca iría en una alianza con lo que era el PRD o Morena en ese entonces. Pero entonces no es el perfil, no lo ve usted así. El 24, México y Tabasco van a estar en un serio aprieto. Yo les pediría a todos estos aspirantes que hagan una reflexión. En algo tiene razón Raúl, sí se requiere un conciliador. Bueno. ¿Puedes conciliar postulado por Morena? ¿Qué equipo vas a integrar si te lleva Morena al poder? Pero de los que hay, ¿no es él el conciliador? Es conciliador, sí, le reconozco que es conciliador. Fue secretario de gobierno de Arturo, conciliaba hasta con Arturo y Marta Lilia. Pues hombre, debe tener una cualidad enorme para ser conciliador. Eso fue... No fue off the record, licenciado. Ahí quedó ya grabado, ¿eh? No. Él muchas veces intervenía. Sin duda, él quiso ser un buen secretario de gobierno y le renunció varias veces a Arturo Núñez porque se sentía molesto de que no se le permitía hacer su trabajo y él se enfrentó a muchos conflictos. Pero repito, el 24, mira, va a haber una crisis financiera. Va a haber una crisis en todo el país. En todo el país. Va a venir una crisis de principios, una crisis en donde requieres de una cultura política, de un gran conciliador. En eso sí estoy de acuerdo. Entonces, tendríamos que analizar con la mayor objetividad, con la mayor serenidad, qué es lo que requiere Tabasco. Ni siquiera desde una trinchera partidista. Y lo mismo a nivel nacional. Porque pues si va a ser candidato de Morena... Raúl Ojeda acompañando a Claudia Sheinbaum, que yo la veo como una mujer tremendamente peligrosa, tremendamente limitadita, porque es muy limitadita, pues yo creo que estamos ante un riesgo tremendo. Yo sí creo que debemos formar un frente de contención. Ojalá Raúl se viniera con nosotros a un frente de contención, porque la verdadera amenaza y el peligro es Morena.
Licenciado Rodríguez Prats, 8 temas esta tarde. Gracias. Al contrario. Vámonos a la pausa, volvemos. Participen